procese nuestros resultados en las escuelas y facultades. De esta manera, no resulta ajeno el tema Guillén de Lampard, figura que parece necesaria rescatar al olvido de 3 siglos y que, como se ha dicho aquí, era un irlandés del que se ha escrito algo, se ha inventado bastante y se ha estudiado muy poco. O como señalaba Gabriel Méndez Plancarte, un hombre tan instruido como extravagante y tan inteligente como desgraciado. O simplemente, como señala la autora Martínez Varax, un hijo de sus propias hazañas. Coinciden las referencias historiográficas en que la figura de Guillén Lombardo de Guzmán, William Lamport, fue hecha pública por primera vez en el México republicano, como novela de entregas en 1872, unos días antes del fallecimiento del presidente Juárez. Esta novela es de Vicente Riva Palacio, que pues es quien conformó la gran obra México a través de los siglos, y que seguramente se dio cuenta que en un país en que solo había el 2% de gente que sabía leer, había que meterle la historia a la gente de otra manera, y por eso los intelectuales decidieron hacer novelas por entregas como esta. El personaje se pierde después de la polémica de la inclusión de la figura en la columna de la Independencia, y las inquietudes se quedan suspendidas después de los fastos del centenario. Yo diría que quedaron encapsuladas al encriptarse simbólicamente al personaje en la columna. Su estatua está en un sitio no visible desde el exterior de la columna, pero tiene más de 2 metros de alto, 2,15. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Quién tomó esa decisión? Seguramente Porfirio Díaz y nadie más. ¿Por qué entonces solo hay en la historia de México unas líneas en el México a través de los siglos, y en la historia de la Iglesia en México hay 9 páginas? Esa fue escrita hace 90 años. El caso es que ninguna de las dos nos da una respuesta satisfactoriamente explícita. Desde inicios del siglo XXI, el personaje se ha hecho cada vez más presente en México, con los trabajos como los de Margarita, que es excepcional, Martínez Varax, y Troncarelli en el mundo, y el personaje ha causado en el ámbito internacional polémicas, consensos, disensos, y hasta se ha hecho generador de otros personajes de ficción como el Zorro. Pero yo creo que por la oriundez del descubrimiento, por la trascendencia personal de los hechos que suscitaron el proceso inquisitorial que conduciría a la muerte a Guillén Lombardo de Guzmán en la hoguera de la capital de la Nueva España, es que resulta importante el coloquio, para que podamos intercambiar y hacer surgir inquietudes que motiven a los universitarios a acercarse al tema. Ello va a permitir que en el México de hoy se valore con los elementos propios de estudio del siglo XXI al personaje, que resulta ciertamente imprescindible. Un personaje tan polifacético como polivalente tiene por naturaleza esos resultados contradictorios en su evaluación. Por ello, los elementos actuales de estudio pueden aspirar a dar
el lugar que merece o que no merece en las distintas facetas de su acción. El resultado es su inevitable tránsito por las diversas ramas del conocimiento universitario para ampliar la función de búsqueda de la verdad científica. Es necesario tratar de plantear la cobertura disciplinaria que pudiera abarcarse en la extensión universitaria. Desde luego que haremos de lado el intento de saber si la Santa Sede debe rectificar la condena que hizo la Inquisición mexicana o mantenerla en silencio. Y tampoco se entraría en la universidad a estudiar si dentro del esoterismo de su época a qué corriente iniciática perteneció o estaba afiliado. No porque deje de ser interesante, sino que podría alejarnos de la academia. Desde luego y principalmente, los objetivos universitarios se generarían en la historia. Sus estudiosos deben desentrañar con sus herramientas de investigación algunos enigmas que han quedado pendientes de dilucidarse. ¿Cuál fue el motivo del encapsulamiento histórico del personaje? ¿Fue un capricho presidencial el que la estatua estuviese dentro y en la base misma de la columna de la Independencia? Luis González Obregón, el primer biógrafo serio, expresó: sin haber sido un héroe, ni un príncipe, ni actor en aventuras ciertas o soñadas en su locura de grandezas, don Guillén cautiva, empero por su extraordinario saber y talento, por su vida real, por su larga y cruel prisión, por su muerte injusta y horrorosa, y por haber sido víctima inocente del más absoluto y vengativo poder inquisitorial. Pero fíjense qué contradicción. Dice González Obregón, pero no debe alzarse de una estatua en el Monumento a la Independencia. Bueno, ¿será solamente que la visión del historiador de fines del siglo XIX, González Obregón, y del político de inicios del siglo XX, Porfirio Díaz, en sus ópticas no alcanzaron a vislumbrar la profundidad del personaje? ¿O será que el historiador y el político visualizan con los ojos de su propio tiempo? Y ese ya pasó, ya ha llegado un nuevo tiempo que sí nos permite ver ahora la complejidad del personaje. Otras preguntas. El baúl de Morelia, que está actualmente en la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Dónde estuvo? Desde la muerte de Guillén y hasta la adquisición que hizo de su contenido el norteamericano Conway, que después lo donó. Mientras estuvo en Morelia, tuvieron acceso al baúl Hidalgo, Morelos o López Rayón. Son solo interrogantes de bote pronto que surgen de la plática y a cualquier lector medio. Quedando establecido indiscutiblemente por los múltiples autores el reconocimiento de que se trataba de un hombre de una preparación académica excepcional, de excelencia para su época, con dominio de 7 idiomas y la ciencia total de su época, el trivium y el quadrivium, con una inteligencia privilegiada, con capacidades sobresalientes en el manejo de su inteligencia. ¿Cuál fue objetivamente su papel en la historia? ¿Es solo el loco de remate que sentenció la Inquisición después de lograr haberlo enloquecido? ¿O es un espíritu avanzado que rebasa su época? ¿Es un precursor de independencias
de la de Irlanda y de la de México? La búsqueda en diversos archivos no explorados es la que nos va a dar la verdad. Los archivos rabínicos, a cuyo estudio convoca Alicia Goffman de Bacal para ver qué pasaba, cuál era la trascendencia con la diáspora sefardí. Solo así se puede ver cuál era el impacto de nuestro personaje que se atreve a denunciar la corrupción en la Inquisición en contra de los sefardíes, de los llamados criptojudíos o marranos. El acceso a los archivos del Consejo Real de las Indias, a los que alude el propio rey Felipe III, cuando reclama la Inquisición novohispana su desobediencia al negarse a embarcar a don Guillén a España a disposición suya y de abstenerse de conocer del juicio. ¿Qué dicen esos archivos? Y desde luego que aquí continuaría con multitud de temas y de fuentes de estudio que están muy finamente detallados en la obra de la maestra Margarita Enríquez, que nos ha honrado en este encuentro. Todo ello precisará el papel de nuestro Guillén en la Nueva España y la conexión con el gobierno español. Yo doy por descontado que los historiadores tienen mucho de dónde cortar, pero yo estoy convencido firmemente de que se hacen extensivo a otras disciplinas formales. Por ejemplo, en la literatura, considerando a Guillén Lombardo de Guzmán como personaje, después de haber hecho la primera lectura de Memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México, de Rivapalacio, y de haber entrado en contacto con mis coloquiantes actuales, pues hago una segunda lectura. ¿Por qué la calificaron de novelón a la hora de Rivapalacio? Pues cuando yo doy una segunda lectura, me encuentro que en la primera parte todo el entramado de 4 damas enamoradas de Guillén, pues no eran 4 damas, hay que leer entre líneas. Una era una heredera judía, otra era una viuda descendiente de la nobleza indígena, otra era una española y otra era una mestiza. Pues eran las cuatro entidades activas presentes en la Nueva España antes de que se hiciera el sistema de castas. Hay que analizarlo. Si en esa lectura no se encuentra una radiografía de la sociología de la Nueva España, pues te lo digan los sociólogos. Pero también vale la pena considerar a Guillén de Lampart, a nuestro Guillén Lombardo de Guzmán, como autor. Es cierto que la obra Regio Salterio es una poesía religiosa que ha sido analizada, traducida y comentada, consta de 918 salmos redactados en latín, inspirados en los bíblicos, y que fueron escritos en prisión con toda esa clase de inenarrables dificultades materiales. Sus analistas han comentado que son profundamente religiosos, inspirados y de elevada espiritualidad, apegados a los cánones más puros de la latinidad, emparentados en la forma con Horacio y Virgilio y otros poetas clásicos. Méndez Blancarte señala que la versificación latina presenta un dominio casi perfecto y que las imperfecciones seguramente son producto de que no escribía en su idioma original, que no era ni el latín ni el español. Pero de su formación, que era humanística, tan amplia
tan completa, decía que Guillén se sentía él mismo digno heredero y continuador de la antigüedad grecolatina. Esto es interesante. Le tiene, al estudiar sus poemas en castellano, como un humanista barroco, predecesor de Sigüenza y Góngora y de Juana de Asbaje, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, nada más que yo le digo siempre con su nombre civil, ya saben ustedes por qué. Estos estudios fueron hechos hace 7 décadas. No se tiene conocimiento de que el más reciente de nuestros latinistas, don Rubén Bonifaz, haya estudiado a Lampart. Pero yo creo que tiene un lugar muy digno como poeta mexicano del siglo en el que vivió. Yo no me resistí a leerles un poema de Lampart. Se llama Canción a Antandra, nombre propio que inventó Guillén y que les sugiero que estudien qué significa en griego Antandra. Pero yo les voy a leer el poema. En esta planta amena, a quien el cristal perlas ofrecía de su menuda arena y mexicano arroyo le cubría, Antandra estuve a solas, llorando mi desdicha con las olas. Y cuando mis dolores brotan volcanes a los vagos vientos, los montes de temblores desquician furiosos sus alientos. Y yo, pues, con mi muerte luchando dije, Antandra de esta suerte. Fiera, cruel esposa, los ojos hechos fuente repetía, y el agua envidiosa a tierra por mis lágrimas salía, que alegre de cogerlas, las guarda en concha y las convierte en perlas. Traidora, que estás ora en otros brazos y a la muerte dejas el alma que te adora, al viento dando lágrimas y quejas. Si mi tormento vieras, viento a mis suspiros te volvieras. Ay, tigre, si estuvieras en este pecho donde estar solías, muriendo yo murieras, pero te tengo en las extrañas mías, en que verás que mato a falta de tu vida tu retrato. Expira ya Gileno, y los dos ojos a los cielos vueltos y de congojas llenos, sus brazos antes recogidos sueltos, con ay, Antandra mía, el último aliento se retira. Díganme si no es un poeta. Pero claro que lo es. Y no le han hecho justicia, ¿eh? Tampoco por ahí. Que consta. Yo ya quiero terminar porque traigo muchas hojas. En ese poema veo en la forma un rompimiento ligero, premonitorio de la posterior poesía mexicana. En la expresión yo advierto fuerza, belleza y un candor propio de la poesía amorosa de su época. Se encontraron algunos otros temas de estudio literario, humanístico y en el trasunto también de sus ideas filosóficas. Pero estoy convencido de que el material existente ofrece también posibilidades, como ya aquí se dijo, en derecho. Es sugerente estudiar el proceso inquisitorial de Guillén Lombardo, abordando las características de su defensa, quizás la más completa que se haya dado dentro del sistema
inquisitorial español y que fue realizada por él mismo. Su reclamo en juicio de lo que ahora se denomina el debido proceso, su planteamiento de conflicto de competencia entre la jurisdicción del rey y la Inquisición, que es cuestión de previo y especial pronunciamiento en todo juicio, y que fue aceptada y apoyada por el soberano y desobedecida por el tribunal juzgador. Su reclamo a las constantes violaciones procesales, la denuncia contra sus juzgadores, que finalmente, años después de su muerte en la hoguera, y gracias a la intervención del visitador que nos señalaba Margarita, que finalmente años después, gracias a la lentitud de que se movía todo el asunto de orden legal y burocrático en el sistema colonial, vino a resultar que los juzgadores fueron juzgados y hallados culpables de todas las acusaciones que les hizo a quienes ya habían condenado a muerte injustamente. Dentro de la ciencia política, el campo de estudio es muy sugerente. Se le ha llamado ahora precursor de los derechos humanos, de la igualdad de género, como ya se ha dicho aquí, con el deseo de la libertad de expresión y del periodismo de protesta y de denuncia, y también de la abolición de la esclavitud, 150 años que en México la promulgara Hidalgo y 250 años que en Estados Unidos lo hiciera Abraham Lincoln. Sus informes al rey, conocidos acerca de la ineficacia, arbitrariedad y ineficiencia del gobierno virreinal, de su absoluta corrupción, de la Inquisición y del poder exagerado y omnímodo del Tribunal de la Inquisición, resultan dignos de estudio en cuanto no solo al funcionamiento de la inteligencia política, el equilibrio de poderes, sino como mecánica aplicada a la administración, al control y a la supervisión de los vicios de un sistema por conducta deshonesta de sus funcionarios. Con estos somos enunciados, existe una beta de estudio en ciencias políticas y en la administración pública. Yo quisiera concluir expresando que respecto de William Lamport me he formado una imagen de un hombre sumamente preparado que en su tiempo llegó a tener la vasta cultura de un humanista del Renacimiento. Guillén en la corte española desarrolla conexiones de alto nivel político que le llevan a la Nueva España, en el mismo viaje con quien sería el nuevo virrey Villena y con el más poderoso representante de la Iglesia Católica, Antonio de Palafox. Creo que en los escritos encontrados y en los que tengan que buscarse en los archivos, se va a determinar que sí tenía que ver algo con inteligencia política. Su aprehensión y posterior juicio, su retardada prisión, su fuga escandalosa, son muestra del cruce de poderes fácticos, no los formales, contra el informador, el denunciante. Su postura frente a su tiempo es la de un hombre con arraigadas ideas humanistas, en la expresión renacentista, que confronta su formación intelectual idealista con la práctica de su trabajo mismo. Y esto le permite descubrir un fenómeno nuevo que ya había vivido en su natal Irlanda, el colonialismo. Y que en su momento, aquí donde venía a realizar su utopía, se vuelve a encontrar con él. Un gobierno no dependiente de la metrópoli, ese era su utopía mexicana, en el que los hombres fueran iguales, sin distingo de raza o color,
donde pudieran expresarse libremente y ejercer sus creencias sin cortapisa legal. Yo creo que con esto sí es un precursor de la independencia. Su vida toda y obra son el producto de esta intemporal confrontación entre el pensamiento y la realidad, de quien se adelanta años, siglos, al paso entonces lento de la humanidad y le traza nuevos rumbos. Su destino, por ello, es similar al de Giordano Bruno, a quien se hizo morir en Roma con la acusación de hereje, a Campanella, que fue torturado y atormentado, a Galileo, procesado y obligado a jurar, y a Giulio César Evanini, también quemado en la hoguera. Ignacio Ramírez, el nigromante, maestro de Ignacio Manuel Altamirano, fue otro espíritu precursor que iluminó su tiempo desde estas aulas, trazó lineamientos de la nueva república, prefiguró el libro de texto, la equidad de género, la laicidad del Estado como garantía de la libertad de creencias y lo que serían las instituciones republicanas.